A fondo. Estamos en A Fondo, por supuesto, en la transmisión semanal que tenemos aquí en Mega Noticias desde el estudio del puerto de Salina Cruz, dándole seguimiento a un tema que, bueno, pues llevamos prácticamente todo lo que va del sexenio federal dándole cobertura en todos los sentidos. Me refiero al corredor interoceánico. Y el corredor interoceánico visto desde el punto de una conflictividad social que se está generando particularmente en este 2023. El tema está bastante interesante, acompáñenme, esto es A Fondo. A fondo. Bueno, pues efectivamente estamos en el estudio con Mario Quintero, quien es integrante de la Asamblea de los Pueblos del Istmo de Tehuantepec, con una postura muy interesante de discutir, de conversar, de informar. Mario, ¿qué tal? Qué gusto que estés con nosotros. Sí, bienvenido. Gracias, Connie, por la invitación. Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Hablábamos hace unos minutos de por dónde empezar con este gran tema que es, bueno, megaproyectos que posiblemente, bueno, el objetivo de desarrollar una región no está mal, ¿no? El sureste mexicano lo requiere, sí, efectivamente, en un rezago pues, desde hace muchos años, pero a mí me parece que los planteamientos no han sido del todo acordes a lo que ustedes verdaderamente defienden como Asamblea de Pueblos del Istmo, Mario. Sí, por la experiencia que tenemos, recuerdo que por ahí del 2015, cuando estábamos denunciando el proyecto de Eólica del Sur y su instalación en la región, estaba el proceso de consulta, ¿no? Que en ese momento había sido una exigencia de los pueblos para decir no estamos de acuerdo con este proyecto, ¿no? Sin embargo, se impuso y todo el tiempo estuvimos denunciando los parques eólicos son consorcios corporativos que están despojando a los campesinos y que se están enriqueciendo a costa de las comunidades, ¿no? Pasó mucho tiempo hasta que este gobierno federal dijo los eólicos son consorcios corporativos y entonces nunca nos hemos equivocado en lo que hemos dicho porque no hablamos desde la desinformación o la ignorancia, hablamos desde lo que ocurre en las comunidades, de lo que sufren las personas, de lo que sufren las familias y de cómo se mueven los intereses económicos, ¿no? Cuando dicen desarrollo, ¿desarrollo para quién, no? O sea, el desarrollo planteado desde las comunidades tiene otros objetivos prácticos que es agua, vivienda, luz, drenaje y sobre todo alimentación. Pero este planteamiento de desarrollo que quiere imponer el gobierno federal es industrialización, contaminación, ¿no? O sea, no cómo planteamos un desarrollo sustentable si quienes se vienen a instalar son empresas con antecedentes de corrupción, de contaminación, de violencia, ¿no? Claro. Entonces, el corredor dice, vamos a generar desarrollo en toda la región del Istmo de Tehuantepec, pero nosotros lo cuestionamos, el desarrollo para quién va a ser, ¿no? Si los proyectos que lo han antecedido regionalmente, lo que han producido son cinturones de marginación alrededor de ellos, donde la gente carece y pues se precariza su vida, ¿no? ¿Cuándo fue la última consulta indígena que tengas en mente? Las de 2019, cuando inicia el proceso del proyecto, cuando inicia el proceso del corredor interoceánico, en 2019 empieza el proceso de consulta a través del INPI para el proyecto, y las últimas fueron para la instalación de los parques industriales en la región, que se hicieron en San Blas, Mixtequilla, Ixtepec. Pero esas consultas cumplieron, ¿no? con toda la normativa de una consulta, Mario, porque yo recuerdo que bueno, también hubo mucha mano alzada. Entonces, incluso hubo denuncias, ¿no? De que no se cumplía con los acuerdos internacionales. No tengo clara la información si esto se cumplió en San Blas. No, en ninguna de las consultas, o sea, no es previa, no es libre, no es informada, ¿no? Sí hay acarreo de gente, a gente amenazada por su trabajo en el municipio, gente que le compra, ¿no?, su mano para que la levante cuando hagan estas consultas. Y el problema es que la consulta, porque nosotros hemos asistido a estas consultas, no hay información sobre los impactos ambientales, sociales y económicos directos, ¿no? Solamente hablan de va a haber tanto dinero, va a haber tanto proyecto, ¿no? Vamos a hacer carreteras, pero no hablan realmente de los impactos sobre las comunidades. Y algo muy importante, yo creo, es el tema del agua, ¿no? O sea,
cuánta agua van a consumir y cuánta agua van a contaminar. Y en las consultas no solamente dicen, ¿están de acuerdo? Sí, ¿no? Y todos, hasta parece alabanza porque alzan las dos manos, ¿no? Sí, son alabanzas. Oye, pero a ver, el tema del agua. El tema del agua, deja tú cuánta agua vayan a utilizar. Estamos en la capacidad, ¿no?, de suministrar agua en la dimensión, porque no sé si tengan proyectos de trabajo, si tengan estudios de impacto ambiental. No solo es el agua, lo decíamos hace un rato, es el tema, por ejemplo, de la generación de basura, son los servicios de salud, son los servicios de vivienda, son los servicios de seguridad médica. O sea, hay un planteamiento. ¿Todo esto se ve en las consultas, Mario? No, y si tú has visto los últimos reportajes de diferentes medios que le han preguntado a los encargados del proyecto, a los presidentes municipales que están, pues... al gobernador mismo. Sí, no tienen ni idea, no saben nada ellos tampoco de cómo está planteado el proyecto, ¿no? Hemos solicitado la información del proyecto, pero al ser de seguridad nacional, nos entregan un bonche de documentos todo tachado con negro, ¿no? Entonces, información, ¿quién la tiene? Nosotros, ¿no? Los pueblos, ¿no? La gente, ¿no? Quienes están operando este proyecto, ¿no? Entonces, y a todos los problemas que acabas de mencionar, agua, luz, drenaje, vivienda, calles, ¿no? Caminos cosecheros, hay todavía otro problema que es la crisis migrante que está en la región, ¿no? Eso está generando una inflación en los precios de los productos en las comunidades y está impactando también como de manera regional, porque uno de los planteamientos del corredor, bueno, del plan migratorio del gobierno federal, es darles permiso a los migrantes para estar hasta Oaxaca y que puedan posteriormente trabajar en las obras del proyecto, ¿no? O sea, es mano de obra barata lo que está planteando el gobierno con todos los migrantes. Y los vemos, van avanzando, los bajan y los regresan hasta Oaxaca otra vez, ¿no? Qué terrible, esa información no la sabía, fíjate. Sí. Y qué dato tan interesante, Sí. qué dato tan interesante, porque bueno, tú viste lo que sucedió, por ejemplo, en San Pedro Tapanatepec. Sí. O sea, fue una caravana de más de 15,000 personas, terrible, un hacinamiento que, bueno, el mismo presidente tuvo que pedir ayuda para sacarlos, porque ya no podían, ¿no? Y bueno, hablar en este momento de la crisis migratoria, pues nos lleva a pensar que hay corrupción, hay intereses donde también los titulares de migración, de Guardia Nacional, de Sedena, de la propia Secretaría de Marina, son los que están detrás de todo este proyecto. ¿Qué opinas? Los intereses son más grandes, ¿no? O sea, el gobierno está operando el proyecto, ¿no? O sea, el gobierno federal, cuando estaba todavía Rafael Marín Mollinedo, el mando era civil, tuvo las reuniones, estuvo en todo esto de las consultas, pero ante la presión y la indignación de las comunidades que dicen no estamos de acuerdo, una, no tenemos información, otra, el proyecto no hay manifestaciones de impacto ambiental, y la tercera, pues empezó a militarizar la región, ¿no? Y en ese sentido, en el acuerdo del 27 de noviembre de 2021, el famoso decretazo, en el que estos proyectos se vuelven de seguridad nacional e interés público, le dan el mando, el corredor interoceánico a la Marina y le dicen, opérala, ¿no? Y entonces el gobierno del estado dice, no, pues es que la Marina es quien está operando el proyecto, no tenemos nosotros ahí cómo responder, ¿no? Se lava las manos. Claro, o es una buena justificante, Sí. para decir, bueno, pues la Marina y vayan y pregúntenle a la Marina, ¿cuánto te va a dar información la Marina de algo? Sí, Difícilmente, claro. ¿no? Fíjate que bien vale la pena separar un poco el tema del corredor interoceánico porque, bueno, una cosa es lo que vemos con el rompeolas en el puerto de Salina Cruz, Sí. que ese es un tema que se lleva todo el programa, otro el de las vías del tren, otro el de los parques industriales. Entonces, finalmente ustedes como Asamblea de Pueblos del Istmo de Tehuantepec, me parece que también han estado muy cerca de la zona norte y de la zona oriente, que la problemática es muy diferente a la que se vive, por ejemplo, en Salina Cruz, ¿no? Con estos intereses sindicales y la Marina y todo. ¿Qué es lo que está sucediendo allá con ustedes? Porque con ustedes es el tema vías del tren ferroviario y la instalación de parques industriales, ¿no? Sí, bueno, en el tema de las vías,
Están los compañeros de otra organización de la zona norte del Istmo, en donde están los ejidos, ¿no? Mogoñé, Rincón Viejo. Usizoni. Sí, Usizoni, ¿no? Y ellos ya llevan 32 días, ¿no? Bloqueando las vías del tren y han tenido hostigamientos militares, han tenido amenazas telefónicas y todo eso, pues porque las comunidades, como digo, han dicho, no hay información, tenemos demandas históricas, acababa de pasar el derrame de amoníaco, ¿no? Que estuvo muy fuerte, que muchas comunidades tuvieron que desplazarse a refugios temporales. Aprovechando rápido, ¿cumplió Pemex? No. ¿No cumplió? No, pues dicen que iban a hacer un estudio donde iban a meter algo que le llaman diablos por todo el recorrido del gasoducto para ir revisando por tramos, pero de aquí a que lo hagan... Son quién sabe cuántos kilómetros, ¿no? Y va a volver a haber otro derrame, ¿no? O sea, está todo mal, ¿no? Realmente. Okay. Por otra parte, también está la colonia El Jordán de Tehuantepec, que ya tuvieron roces con la Marina porque les están exigiendo que les den los 30 metros de derecho de vía y la colonia está al lado de la vía, ¿no? O sea, es desaparecer colonias enteras y eso no se está planteando como soluciones a corto plazo, sino es váyanse y luego les damos sus viviendas, ¿no? Entonces, la gente que dice, es mi vivienda que me ha costado más de 30 años construirla, no voy a aceptar una reubicación y no voy a aceptar pues que pase este tren aquí. En la colonia El Jordán, ¿como cuántas viviendas impactadas? Han de ser unas 300 más o menos. Ahora, fíjate, es un número muy importante, 300 viviendas. Nos dimos una vuelta por San Juan Guichicobi, porque cuando vino el presidente López Obrador, ahora hace unos días, el representante de Marina dijo que había una inversión millonaria en viviendas allá en San Juan Guichicobi, ¿no? Y sí, pero resulta que la inversión va en dos sentidos. Una, porque son casas impactadas o afectadas por sismos del 2017, o sea, es reconstrucción de viviendas, sí, que es muy distinto a la reubicación por las vías del tren. Y entonces nos están diciendo pues, que es un solo paquete y esto es un engaño. Así es. Para la gente. Así claro, digo, pues nadie rechaza un beneficio, ¿no? Y más si se trata de tu vivienda. Pero es muy distinto hablar de cuánto se ha invertido para favorecer a la gente por las vías del tren y la responsabilidad que tenían con los sismos. Sí, eso es algo bien importante que acabas de decir. Sí. Este gobierno es muy mentiroso, la verdad. Por un lado dicen esto y por otro está haciendo todo lo contrario en total opacidad, ¿no? Entonces yo creo que son prácticas que no hablan de un gobierno que transforma ni busca solución, ¿no? Y en ese sentido, en otros casos como la instalación del parque industrial en Tierra del Pitayal de San Blas Atempa, ellos fueron los primeros en decir, les vamos a dar tractores, les vamos a dar caminos, les damos prebendas. Y la gente dijo, no les venimos a pedir migajas de lo que nos tendrían por derecho que cumplir el municipio a nuestra comunidad, que es Puente Madera, que nos den caminos cosecheros, que nos ayuden con el drenaje, electrificación. Y ahora sí, con el proyecto nos quieren dar todo de la nada, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo y porque nuestra forma de vida es la tierra, es el campo, somos campesinos, productores de flores, de camote, de maíz, de todo eso, ¿no? Entonces, si un parque industrial te arrebata las tierras de donde vives, ¿qué va a pasar? Las comunidades van a necesitar ser desplazadas por la contaminación, por el acaparamiento de agua y por todo lo que implica un proyecto de esta dimensión. Me voy a extender un par de minutos porque, bueno, a ver, efectivamente el parque industrial tuvo el acompañamiento de la Secretaría de Economía y no recuerdo en este momento qué otra dependencia para revisar qué tipo de inversión podría ser ad hoc al beneficio de nuestras comunidades. Sí. Hicieron un trabajo, gastaron un chorro de dinero y bueno, presentaron varios proyectos que pudieran ser efectivos para el beneficio de la gente, por ejemplo, de Puente Madera o de las otras comunidades. Y ahora resulta que nos dicen, no, ya no, ahora vamos a poner parques eólicos. Sí. Entonces los ejidatarios de Mixtequilla, pues de San Blas, entonces, oye, no, espérame, esto no es lo que me habían vendido, esto no es lo que me habían ofrecido, esto es grave. Sí, mira, así en corto, ese es un problema que pasó en las asambleas de comuneros para decidir la instalación del parque industrial.
en la que hubo un tema de expropiación de tierras por parte del gobierno federal en Ixtepec y Mixtequilla. Sin embargo, en San Blas eso no ocurrió, ¿no? Y el tema era un tema de arrendamiento, ¿no? Sí. Que los comuneros querían que se les arrendara la tierra, pero al final se le expropiaron. Expropiese, casi, Sí. casi, ¿no? Como el documental, gran documental de Venezuela. Vamos a hacer una pausa comercial rapidísimo, regresamos, ¿no? ¿Qué te parece? No se vaya. Recordamos que en el 2022 se trabajó muy fuerte pues esta intención, estos deseos que tiene el presidente municipal de hacer reformas y concretamente a la reforma eléctrica que anteriormente pues, tenía el nombre de reforma energética, ¿no? López Obrador le pone reformar este tema eléctrico. Y recuerdo perfectamente bien, bueno, las consultas, las intervenciones que hubo donde, bueno, pues básicamente se fortalecía la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Para monopolizar y sobre todo retirar a la energía eólica de este país. Oaxaca, por supuesto, el istmo de Tehuantepec, pues es punta de lanza en generación de esto. Beneficio no, pero está, ¿no? Entonces, hubo una discusión y el mismo presidente López Obrador decía que, bueno, pues estos inversionistas, refiriéndose a los españoles, pues lo único que hacían era sacar beneficios, ¿no? Esto lo dijo en 2022 y están todos los videos. Pero después, en 2023, concretamente el 19, 20 y 21 de marzo de este año, ya nos cambian el discurso. Viene el presidente de la República, Oaxaca, acompañado de John Kerry, que es el representante de cambio climático de Estados Unidos, viene el embajador, bueno, viene cualquier cantidad de personas y nos dicen que, híjole, bienvenidos los parques eólicos, ¿no? Entonces, con inversión extranjera, que serán bancos estadounidenses los que den el financiamiento con una tasa mínima, pero que será la mano de obra la mexicana la que los construya. ¿Qué te parece el tema de esto y qué es lo que está generando? No, pues bien complicado, ¿no? Nosotros fuimos parte del Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica, presentamos una contrapropuesta a la iniciativa principal del Ejecutivo en la que había varios puntos que considerábamos importante modificar y un agregado que era al artículo 4 agregarle un octavo párrafo del reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano fundamental para el ejercicio de otros derechos, ¿no? En ese sentido, en la discusión, sí, el discurso era no a las energías renovables, sí, claro. Son corporaciones, despojan, etc. Y de repente nos dicen 10 parques nuevos para el istmo, 4 con inversión norteamericana, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos jugando, no? Por un lado, se plantean más gaseoductos, la planta de licuefacción aquí en Salina Cruz, ¿no? Se planean toda una serie de desarrollo de energía fósil y a la par vamos a desarrollar también energía renovable, ¿no? ¿Para quién, no? O sea, que 99% de la energía generada en los parques eólicos de aquí de la región es para el sector minero, sector industrial y para supermercados, ¿no? Entonces, la energía no es para la gente, ¿no? La gente, al contrario, tiene un problema de tarifas de energía eléctrica muy caras, ¿no? Razón por la cual se organizan en resistencia civil, ¿no? Bueno, pero fíjate, bien por la gente que se organiza en resistencia civil, pero el impacto es para todos. O sea, tú, yo, nos va re mal. Sí, entonces, sí. Digo, qué bueno que haya estas organizaciones y que logran mover de alguna manera pues esta toma de decisiones, pero lo que tú dices es muy cierto, el impacto es general. Ahora, la pregunta es la siguiente, bueno, en todos estos proyectos de energía fósil y energía eólica o limpia, en la planta de gas licuado y todo eso, ¿por qué la insistencia de que la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, pues tenga el control de todo y con la inversión extranjera? ¿Qué lectura le dan ustedes como Asamblea de Pueblos del Istmo? Mira, para empezar, el proyecto del corredor se enmarca dentro del Plan de Seguridad Nacional de Estados Unidos,
en el que pretenden colocar una frontera sur para evitar la migración hacia el norte del país. En el marco de eso hay un plan energético en el que un gasoducto que viene de Texas a Tuxpan, Veracruz, está ya el ramal a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos están haciendo la construcción hacia la península de Yucatán, y viene el nuevo gasoducto de Coatzacoalcos, que no me acuerdo la comunidad ahorita que está en el sur de Veracruz, a Salina Cruz, y de aquí se vuelve a licuar y va hacia Guatemala, ¿no? ¿Qué están haciendo? Una gran red de suministro de gas fracking de Texas para generar codependencia energética con empresas, con países, y entonces el beneficiario principal es Estados Unidos, ¿no? Claro. Y a la par, para que Estados Unidos diga, yo soy un país bueno y verde, va a empezar a producir más energía renovable que pueda suministrar a su nación, y entonces greenwashing, ¿no? Como se le dice, yo sí estoy cooperando para reducir mi emisión de, ¿cómo se llama esto?, de dióxido de carbono, y por otro lado estoy haciendo que otras naciones fomenten más su emisión, ¿no?, de CO2. Bueno, ¿qué sigue para la Asamblea de los Pueblos del Istmo, por favor? Porque el panorama no es nada alentador, ¿no? Estamos inmersos en muchos temas relacionados con la delincuencia organizada, con la violencia, con la inseguridad, y aquí vemos, independientemente de la conflictividad social, Mario, vemos temas ya de violencia por los intereses económicos y políticos de extranjeros. ¿Qué sigue? Sí, pues yo creo que es un llamado, ¿no?, a que reflexionemos cuál es el istmo que necesitamos, ¿no? Realmente, cuál es el desarrollo que quieren las comunidades, los pueblos. ¿Le vamos a apostar a dejar todo en manos de la industria? ¿Se va a proletarizar al campesino? ¿O vamos a fomentar que tengamos todavía soberanía alimentaria, que podamos sobrevivir y administrar los pocos bienes naturales que nos quedan, como es el agua, ¿no? Hay una crisis de agua en todo el mundo y México no es la excepción, la región no es la excepción, y necesitamos sentar prioridades, ¿no? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a subsistir? ¿Y cómo vamos a generar bienestar, desarrollo y empleo sin violentar los derechos humanos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, ¿no? Sí, exacto. Me imagino que, bueno, para ustedes la agenda no tiene una fecha, no hay inicio ni fin, porque ha sido muy clara la postura en cualquier evento, ¿no? Entonces, ahora que vino este señor John Kerry, y ahora que, bueno, vuelven a hablar de parques industriales, me dices tú que tienen próximas actividades, sí, que también van de la mano para mostrar, ¿no?, que están, pues, a la defensa, sí, de los pueblos. Tenemos una caravana y encuentro internacional, se llama El Sur Resiste. La caravana va a ser del 25 de abril al 5 de mayo, va a partir de Pijijiapa, Chiapas, y va a ser un recorrido por todo el sureste mexicano, en las zonas donde el proyecto del Corredor Interoceánico y el mal llamado Tren Maya están generando impactos sociales y ambientales. Y va a terminar en un encuentro internacional el 6 y 7 de mayo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para platicar no solamente qué está pasando aquí en el sureste mexicano, aquí en el Istmo de Tehuantepec, sino en otras partes del país y del mundo. Sí. Porque la crisis es global, o sea, no hay que pensar que los conflictos solo son aquí en Oaxaca, ¿no? Estamos pasando por guerras, por escasez, por todo, claro, ¿no? Y la gente desafortunadamente no lo ve. Nos encontramos de repente con muchas personas con una total indiferencia ante la problemática, y dos, muchas personas que prefieren vender la conciencia, ¿no?, al color, al gobierno en turno, antes que ponerse a pensar en otro tipo de realidades que están muy próximas. ¿Qué dices tú, por ejemplo, cuando algunas autoridades dicen, no, hombre, es que estas personas, estos pseudo líderes, pseudo luchadores sociales, quieren una lana, eso es todo, bloquean porque quieren un dinero, se manifiestan porque, bueno, están buscando también ciertos beneficios? ¿Qué responden ustedes? Sí, pues claro, o sea, nosotros no dudamos que hay organizaciones que hacen esas prácticas, ¿no? Está Antorcha Campesina, está la CTM y esas grandes consorcios que lo han hecho siempre. Sí, ya son empresas, ¿no? Y, igual antes Obrador decía contra ellos y ahora también come con ellos, ¿no? Entonces también es una contradicción de su parte. Por otro lado, habemos organizaciones sociales que nacemos de las comunidades indígenas, somos parte de los pueblos, y que nuestra lucha es digna y es por la libertad del ejercicio de la libre autodeterminación, ¿no?
y ojalá nos dieran algo, nos dan balazos, nos dan órdenes de aprehensión, nos encarcelan, nos asesinan compas. Entonces, pues nosotros ni les queremos pedir nada, ¿no? El hostigamiento me llama mucho la atención. Hay denuncias, por ejemplo, contra elementos de Marina o de la Guardia Nacional, Mario, en torno a todos estos delitos, porque ha sido contra hombres, contra mujeres, sí, comunidades enteras. Sí. Hemos metido quejas ante la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, sí hemos denunciado como actores responsables a ellos. Sin embargo, no se mueve nada, ¿no? Y al contrario, a nuestros compañeros les ponen órdenes de aprehensión, los detienen, los hostigan, los amenazan, ¿no? Entonces, obviamente se ve la ley y el poder a favor de quien está, ¿no? Es terrible porque, bueno, la verdad es que el panorama es bastante adverso. Teniendo un Congreso de Oaxaca, bueno, con una mayoría morenista, teniendo un gobierno con una mayoría morenista, obviamente, que no es malo. No. Pero finalmente, en este momento yo creo que lo que muchos ciudadanos y medios de comunicación buscamos es ver ya a un gobierno bien sentado. Es decir, yo no sé si es de Morena o del PRI o del PAN, es el gobierno, es el gobernador. Y de repente se actúa más de manera política, con colores compartidos, que como un representante de un estado y de una región tan importante como es el Istmo, ¿no crees? Sí, ahí nosotros, pues sí, ¿no? Nos sorprende la posición de Salomón Jara, que es un compañero que ha venido del movimiento, ¿no? Es indígena de la Sierra Norte, y que haya recibido a John Kerry de esa manera y haya dicho, la industrialización es el desarrollo que necesita el Istmo, ¿no? ¿Por qué no vienen y le preguntan directamente a las comunidades? Las comunidades, si tú les dices vamos a platicar, no se van a negar. Las comunidades quieren ser escuchadas, ¿no? Pero si nada más a través de instituciones, de funcionarios de segundo nivel, generas más conflicto, claro, eso no es buscar solución. Me llamó mucho la declaración que hizo exactamente Salomón Jara, porque si tú checaste esa transmisión, o estuviste, no lo sé, bueno, pues iba con un discurso en un documento. No es a lo mejor el Salomón Jara que recorre los pueblos indígenas y que tiene esa cercanía. Estaba leyendo con cierto nerviosismo un documento muy elaborado. Pues no sabemos si se lo dieron sus asesores o los del López Obrador, pero sí, por supuesto que está ya atendiendo el gobernador Salomón Jara el gran tema, los intereses internacionales, sí, entre México y Estados Unidos, que eso, pues creo que no es muy buena señal para nosotros en el Istmo. Así es. Y ahora, como ves, fue nombrado presidente de la CONAGO, ¿no? Que tuvieron su reunión también en Oaxaca. Y nosotros pues hemos planteado, si es un compañero de pueblo indígena y todavía en su ombligo está en la tierra y en su sangre corre sus ancestros, tendría que estar a favor de los pueblos y de la lucha, ¿no? Y no en contra, ¿no? No a favor del neocolonialismo de los norteamericanos que quieren hacer sobre la región y sobre el país, ¿no? Híjole, Mario Quintero, yo creo que nos quedamos a la mitad del tema. Vamos a seguir abriendo espacios, si tú me lo permites, porque bien vale la pena seguir abriendo los espacios, seguir informando de las diferentes versiones y sobre todo de las diferentes formas de nuestros pueblos indígenas de pensar y de defender pues, lo que por derecho nos ha tocado, ¿no? Entonces, dejamos abiertos los espacios. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa aquí en A Fondo, Mario. Está bien, gracias también. Nos vemos en la próxima. ¿Qué le parece? Ha sido verdaderamente un gusto estar en esta producción. Mario Quintero, integrante de la Asamblea de los Pueblos del Istmo, aquí. Nos vemos en la próxima transmisión. Pásela muy bien.